Capítulo 20. El sonido de una copa rompiéndose contra el suelo resonó en una gran sala de reuniones hecha de madera de roble grande diseñada a semejanza de un antiguo cuartel de guerra rural. Capitán. Yamamoto pudo escuchar el nerviosismo en el tono del mensajero. Es cierto que estaba justificado. Él mismo apenas pudo contener el temblor de sus manos cuando se dieron las últimas noticias en el campo de batalla, e incluso entonces, se debió a la experiencia y la edad. Poniendo fuerza en sus brazos, se puso de pie alto e imponente, la figura misma de un líder sin igual en todo momento, actuando como si el percance anterior con la cristalería caída fuera intencionado. Sus manos estaban cruzadas y plantadas firmemente sobre su bastón de madera, el aura pura emanaba de él lo suficiente como para aliviar el nerviosismo del mensajero que informaba. Era el comandante en jefe. Cada acción suya reflejaba el estado mismo del Seireitei, y posteriormente, la moral de aquellos debajo de él. Por lo tanto, incluso si sintiera algún tipo de inquietud, odiaría mostrarlo. Firme ante el peligro. Y resuelto en la creencia. Las leyes del Seireitei deben respetarse. Era tradición, un honor y una obligación. Los infractores de la ley deben ser castigados y los intrusos eliminados. Pero las circunstancias hicieron que esos pensamientos fueran mucho más complicados de lo que deberían ser. Fue solo el sutil pliegue de sus cejas el único indicio de la confusión de sus pensamientos internos. Sin embargo, afortunadamente, solo las personas con las que se había asociado durante un largo periodo de tiempo, como Uno Ana, Shunsuyo Ukitake, podían discernir un movimiento tan pequeño. ¿Es realmente como dices? Pidió una vez más una aclaración. Después de todo, lo que acababa de escuchar antes era demasiado aterrador para considerarlo, y podría conducir a problemas futuros de una magnitud peor que la que cualquier hueco criminal en el nido de gusanos podría lograr. Sí, la respuesta fue solemne y resuelta. La mala interpretación era imposible. Una solemnidad entró en su mirada, presta atención de inmediato a mi advertencia. Su voz estaba en auge. Este fue el peor de los casos que nunca podría haberse previsto. Había un hueco en medio del Seireitei con la capacidad de reproducir la Zanpakuto de un Shinigami. Tuvo que felicitar al capitán Toshiro por su previsión de enviar otra actualización sobre la situación incluso después de enviar a Rajiku Matsumoto. Por las palabras del segundo informante, el capitán Itsugaya todavía estaba en combate. En cuanto a Ranjiku, ella había sido la que informó de muchas otras cosas relevantes, y fue solo cuando llegó un segundo mensajero que todo pudo concluirse a fondo. No dejes que la negligencia permita que el enemigo obtenga ventaja. Informa a todo el personal de los escuadrones de guardias de la corte para minimizar la exposición de su Zanpakuto al enemigo. Si alguien saca su espada, termínala con un golpe o termínala rápidamente. Entendido, capitán jefe. Rajiku y el otro mensajero saludaron antes de irse rápidamente. Una vez que los dos salieron de la habitación, los hombros de Yamamoto parecieron hundirse mientras contemplaba en silencio para sí mismo. Cuanto más Zanpakuto vio el hueco enemigo, más fuerte y versátil se volverá el hueco. Ahora con la invasión del Seireitei, este hueco era como pez en el agua. El hueco tenía que ser tratado ahora antes de que pudiera madurar y convertirse en algo devastador. Este vasto Ofuite, y las espadas que podría producir. En ese momento, sus ojos no pudieron evitar mirar hacia su Zanpakuto. Conocía su naturaleza, un reflejo del líder férreo y despiadado que había sido antes del establecimiento del Seireitei. ¿Se encontraría en una situación en la que tendría que enfrentarse a su propia fuerza? Frunció el ceño en su viejo rostro, pero lo ignoró y pronto se desvaneció. Lo importante ahora era liderar sus unidades contra los invasores. Soifon aún no había regresado. Como líder del Escuadrón 2 y este Alt Force, jugó un papel importante en el Seireitei, y en este momento, su eficiencia para completar la tarea era necesaria. El hecho de que todavía no había regresado significaba solo una de dos cosas. O se retrasó o murió bajo las manos del enemigo. Si ella se retrasaba, entonces sus preocupaciones desaparecerían, ya que no importaba lo retrasada que estuviera Soifon, su posibilidad de sobrevivir como líder de este Alt Force era indiscutible. Pero en cualquier caso, si esto último resulta ser cierto, entonces todo lo que podría hacer como capitán en jefe sería vengarla. Ojo por ojo. El sonido de la puerta en la entrada de la habitación al abrirse lo alertó de que otro mensajero miraba mansamente a través del hueco. Por la fuerza de su visión, pudo determinar que el mensajero que miraba a través del hueco estaba nervioso.
El atuendo que vestía el mensajero estaba desaliñado, la apariencia parecía como si el hombre acabara de recibir una paliza completa. ¡Qué extraño! Mirando más de cerca, se dio cuenta de que el mensajero no era realmente un mensajero, sino un centinela encargado de administrar la seguridad de los muros del Seireitei. ¿Podría haber sido violada otra sección del Seireitei? Una mirada grave pasó por sus ojos, pero pensándolo bien, algo simplemente no cuadraba. Era un misterio que simplemente no tenía sentido. En este momento de crisis, ¿qué podría hacer dudar a cualquier mensajero que informe de la situación en el exterior? Entra, dijo sin rodeos, provocando un tartamudeo sorprendido del hombre. Capitán en jefe, informándose, dijo el hombre con una reverencia. ¿Ha pasado algo con las otras puertas? ¿Han sido violadas? Yamamoto fue directamente a la raíz del asunto. Después de todo, no debería haber otra razón por la que un centinela viajaría al cuartel de la primera división de otra manera. No exactamente, el hombre se inquietó nerviosamente bajo la mirada de Yamamoto, pero pronto se recompuso cuando Yamamoto lo instó a continuar. Son los Shivas, capitán. Han abierto las puertas a la fuerza con la ayuda de uno de nuestros guardianes de las puertas, Hirambo. Sin embargo, eso no es todo. Junto con los Shivas, un grupo extraño de otras personas también los seguía, uno de los cuales llevaba un Shyakuso similar a nuestro Shinigami. No informó de una división cuando se le preguntó, y cuando insistí más, Lady Kukaku Shiba, el hombre no tuvo que terminar para que Yamamoto lo entendiera. Los labios partidos en la cara del hombre y la sangre seca de la nariz del hombre fueron suficientes indicios de lo que sucedió. Y fue irritante. Insolente. Atreverse a romper los protocolos en esta crisis. La fuerza espiritual de Yamamoto se derramó en una ola, pero rápidamente la controló para no molestar al joven que tenía delante. Estás despedido. Informa a los guardias que esperan afuera para que vigilen estrictamente a los hermanos Shiba, dijo bruscamente. Después de informar, no había necesidad de que el centinela permaneciera en la habitación. Con el cierre de la puerta, Yamamoto tuvo otro problema con el que tuvo que lidiar. Los Shivas iban a ser impredecibles. Y lo que era peor era el conocimiento de por qué llegarían a tales extremos. Estaba cada vez más claro para él que los últimos miembros del clan Shiba se habían enterado de su hermano mayor. Una tristeza se apoderó de él por un momento al darse cuenta de que no sería capaz de cumplir la promesa que le había hecho al anterior teniente del Escuadrón 13. Lo que Kaien había querido evitar como último pedido de su eterna lealtad, lamentablemente se había convertido en una realidad. En cuanto a los que seguían a los miembros del clan Shiba, debían ser detenidos inmediatamente junto con los Shiba. No sabía si los Shiba habían traído amigos o enemigos al Seireitei, pero por el momento, no eran diferentes de los huecos invasores. Males viajeros, Ryoka. El sonido de pasos entró en sus oídos, el suave repiqueteo de madera de sándalo golpeando contra el suelo. Ana, llamó sin darse la vuelta. Sabía que ella estaría a su lado. Fue solo cuando sintió que algo andaba mal que finalmente se dio la vuelta para mirarla. ¿Ha sido fructífera la tarea?, preguntó. Me temo que no estoy aquí para dar muchas buenas noticias, dijo Ana con pesar, su voz clara. Sus ojos estaban bajos, y su cabello los cubrió antes de mirar hacia arriba. Habla entonces, gruñó Yamamoto. La Central 46 ha declarado el envío de la ejecución de Rukia Kuchiki y Kaien Shiba en los próximos días. No cederán en el asunto sin importar la razón que se dé. El agarre que tenía en su bastón se tensó hasta el punto en que, sin saberlo, perforó un agujero en el suelo. Sin embargo, no podría importarle menos en este momento. ¿Se ha vuelto loco el Central 46? ¿Quieren que organicemos una ejecución en medio de este lío?, preguntó incrédulo. La respuesta de Ana fue solo asentir. Era todo lo que podía hacer. Yamamoto estaba perdido, pero rápidamente se recuperó. La calma se convirtió en su mirada. Steady se convirtió en su figura. Que así sea entonces. Como se ha decidido, no hay vuelta atrás, habló de repente moviéndose hacia adelante. Capitán en jefe. Ana habló sorprendida. ¿Tú? Yamamoto le dio la espalda a Ana, el símbolo del Escuadrón 1 destelló valientemente ante sus ojos en el aorí en la espalda de Yamamoto. Un líder no puede dirigirse a la seguridad de su propio hogar. Es hora de que nos movamos como capitanes de los escuadrones de guardias de la corte. Aizen lo había dirigido en esta dirección, pero en su prisa, se había olvidado de preguntarle al hombre qué tan lejos tendría que ir.
Los edificios por los que pasó Shirou donde nada más que desenfoques ya que su velocidad le permitía viajar a una velocidad en la que los objetos a la vista parecían distorsionados. Sin embargo, contrariamente a la creencia, las cosas no fueron tan fáciles, al menos para aquellos que intentaron impedírselo. En su estela había una serie de cuerpos caídos. Sus ropas rotas en pedazos y la sangre se filtraba en la tela. Las expresiones de asombro en sus rostros y la falta de voluntad en sus ojos mientras lentamente se daban cuenta de que estaban muertos, eran como dagas perforantes en su espalda. Fue una especie de sensación de adormecimiento lo que lo atravesó en ese momento. Una angustia que vagamente se dio cuenta de que le resultaba familiar. Él había hecho tal cosa antes. Tomar innumerables vidas como si fuera un segador del inframundo, como los mismos Shinigami. ¿Quién era él en el pasado? Él era Shirou Emiya. Y aunque todo sobre sí mismo era borroso, los ideales que sostenía seguían ahí, llamándolo todavía a hacer lo que creía correcto. Monstruo una respiración entrecortada, un gorgoteo que la cebada registró en sus oídos, rápidamente amortiguado por el chapoteo del metal contra la carne. Yo no quiero morir. Independientemente, una espada no se detuvo una vez que se balanceó. Una fría resolución echó raíces dentro de él mientras mataba a los que se lo impedían. Cada momento obstaculizado significaba más bajas para aquellos que lo habían seguido, y eso era algo que él consideraba mucho peor. Retiro esa a Basto Lorde. Hizo una pausa. Levantando una sola mano, una ráfaga de espadas sin nombre se manifestó desde el aire, eliminando a todo un escuadrón de oficiales sentados mientras las tranquilas palabras de Kyoka Suigetsu revoloteaban en su mente. Un enemigo que queda vivo es solo otra catástrofe para el futuro. Así como un niño se convierte en un hombre, es mejor derrotar un corazón de venganza antes de que florezca. Hubiera dudado antes, diablos, probablemente habría discutido y condenado tal acción, pero la realidad lo había golpeado mucho peor. Mi rey, aquellos a los que una vez había dejado huir, los encontró una vez momentos después, vitoreando mientras apuñalaban hasta la muerte a varios de los suyos. Era uno de los seguidores de Bran. Alguien que había ayudado a liderar y organizar a los otros huecos en la guerra entre los ejércitos de Baragan. Ahora, aquí, y prestando su ayuda, ese organizador fue asesinado. Delicado. Uno de los suyos había sido asesinado por las mismas personas a las que dejó huir. Es por eso que matas a todos tus enemigos en una guerra, la voz de Gaebolg había resonado en su mente. Cuando peleas, ¿luchas por los que están detrás de ti o por los que están delante de ti? Kyoka no comentó en ese momento. Estaba agradecido. Ya no necesitaba un recordatorio. Hubo una vez en su vida en la que había aprendido a separar amigos de enemigos. Inocente de culpable. En este tipo de situación, cualquiera que apareciera ante él debería ser tratado como un enemigo. Las espadas aparecieron una vez más a su alrededor, gotas vibrantes de color rojo pronto se esparcieron en amplios arcos. Los gritos y los gorgoteos ahogados a los que se había quedado sordo hacía mucho tiempo ya no lo afectaban. Sin embargo, por dentro, mientras contemplaba los cuerpos que yacían a su alrededor, solo sabía de una cosa que aullaba de angustia dentro de él. Esto fue un infierno. Mientras su camino de guerra solo continuaba expandiéndose, el agujero hueco en su pecho se ensanchaba gradualmente, un reflejo del vacío que estaba sintiendo. Era el sonido de una respiración tierna, suave y doliente. Un suave suspiro lleno de una tristeza que decía mucho. Shirou, la imagen imperceptible de una mujer con armadura, descansando desde el interior de un Limited Blade Works tembló, como si ella misma pudiera sentir el dolor y el vacío. Su llamada fue de consuelo, una esperanza de aliviar las nubes oscuras arriba dentro del mundo de su Avalon. Sin embargo, no podía oír su llamada. Tragó saliva, guardando sus emociones para sí misma. Los ojos ensombrecidos por su cabello estaban abatidos y tristes. Shirou no se dio cuenta de ello, sus manos se apretaron en puños cuando decidió seguir adelante desde donde había estado. Todo lo que quedaba eran las figuras inmóviles que flotaban en el aire, mirándolo impasibles desde las zanpakuto manchadas de sangre esparcidas por el campo de batalla. Sus expresiones revelando la complejidad de lo que realmente sentían. Momentos después, se desvanecerían, solo otro individuo que deambularía dentro del mundo interior de cuchillas ilimitadas. El edificio no debería haber estado muy lejos ahora. De hecho, creía que lo alcanzaría en cualquier momento, por lo que redujo gradualmente su ritmo para vigilar el edificio que Aizen describió.
Shirou, una persona lo llamó mientras saltaba hacia adelante. Volvió la mirada, solo para encontrarse con los ojos de Arribel. Dejó escapar un suspiro interno de alivio mientras la inspeccionaba rápidamente. No resultó herida, aparte de algunos rasguños sobre su armadura de hueso. Probablemente solo se había encontrado con el Shinigami de nivel inferior similar a los que él mismo encontró. Por extraño que parezca, cuando Arribel notó su mirada, su cuerpo se tensó mientras sus ojos se apartaban de los de él. Sin embargo, rápidamente ignoró tales acciones ya que estaba más interesado en otras cosas. ¿Qué pasó con Stark y los demás? Preguntó rápidamente. Arribel se apresuró a recuperar la compostura, el pequeño rubor en su rostro se desvaneció a una calma neutra, sus ojos parecían distantes una vez más. Stark originalmente se movía conmigo hasta que Lilinette se despertó en sus brazos. Después de que Stark se vio obligado a explicarle qué estaba pasando exactamente, ella persuadió a Stark para que se esforzara más en buscar y así nos esparcimos para cubrir más terreno. En cuanto a Sun-san, Apache y Milar Rose, también decidieron separarse. Shirou no tuvo que preguntarle más a Arribel por lo que sucedió. Lilinette probablemente había incitado a los tres. ¿Entonces todos los demás? Preguntó. A estas alturas, casi todos los huecos que habían venido con él a la sociedad de almas habían atravesado las paredes del Seireite y al entrar en el agujero que él había creado. Su paradero era en gran parte desconocido para él y Arribel había sido quien dirigía a la mayoría de ellos mientras se enfrentaba al Shinigami en el frente. Dispersos por ahora, dijo Arribel. La mayoría de ellos son bastante inteligentes y se desparraman en grupos, pero me temo que será imposible sobrevivir a un encuentro con cualquier Shinigami de clase capitán. Incluso entonces, algo en el aire aquí en la sociedad de almas hace que se sienta como yo. Estoy siendo presionado por algo. Posiblemente una propiedad de los muros que rodean este lugar. Esto solo se suma al hecho de que aunque tenemos la ventaja de abrumar al enemigo en este momento, a largo plazo, somos nosotros mismos quienes estaremos en una desventaja. Tienen los números superiores, y nuestra energía espiritual no es infinita. Mirándote a ti, habló Arribel lentamente. Parece que encontraste una pista. Él asintió con la cabeza. Ella debería estar en ese edificio de allí. Es el edificio de la 12ª división por lo que me dijo Aizen. Arribel frunció la boca ante el nombre de Aizen, pero no lo cuestionó. En cambio, asintió con la cabeza. Bien. Cuanto antes terminemos con esto, más rápido podremos regresar. Aunque algunos huecos albergan la idea de derrotar a toda la sociedad de almas con nuestra ventaja ahora, no es factible en este momento. Arribel entrecerró los ojos. Estoy seguro de que lo sientes. De hecho lo hizo. Fue la repentina sequedad del aire, como si hubiera entrado en una habitación llena de vapor caliente. Un enemigo poderoso acababa de tomar el campo de batalla, e incluso ahora la influencia de la presión espiritual del enemigo fue suficiente para causar un cambio en el ambiente. Esto no fue bueno. De nada. Mi rey. Un hueco se detuvo de repente cuando notó a Shirou y a Arribel. Más aún, cuando Arribel le hizo señas. ¿Hay algo que necesites? El hueco preguntó con seriedad. Todo su poder había sido otorgado en gran contribución por Shirou. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa siempre que Shirou lo pidiera. Informe a los demás que dejen de dispersarse. Los Shinigami están comenzando a reorganizarse y este caos pronto cesará, dijo Shirou. En este momento, si no encontramos a Silent, todo lo que podemos hacer es construir una base de operaciones temporal mientras buscamos. Llamar a los demás. El hueco asintió vigorosamente con la cabeza antes de volar hacia cualquier otro hueco que pudiera ver. ¿No acabas de decir que Silent estaba en ese edificio? Preguntó Arribel con una ceja levantada. De hecho, lo había hecho, pero la cosa era que nada era seguro hasta que lo encontraban. Arribel entendió rápidamente el razonamiento de Shirou. Entonces vámonos, le hizo señas a Arribel. Ya no tenemos tiempo para charlas ociosas. De repente, por el rabillo del ojo, vio algo. No, le habló Arribel. Tú sigue primero. Arribel frunció el ceño, pero cedió después de pensarlo un momento y corrió hacia el edificio que Aizen describió como la 12ª división. Mientras tanto, los ojos de Shirou estaban pegados a los dos niños que lo miraban con profundos ojos verdes desde el costado de una esquina. Las dos tenían el cabello plateado recogido en colas de caballo y el resto colgando en grandes flequillos frente a sus rostros.
Llevaban grandes sombreros azules triangulares con pequeños abanicos rojos a cada lado, y estaba claro que debajo de las túnicas azul claro había kimonos. Dichos kimonos tenían rayas verticales rojas y amarillas cerca de la cintura. Alrededor de ellos había una cama beige claro, y en sus pies, zapatos azules. Los dos no deben tener más de 5 años. No deberían haber estado cerca del campo de batalla, y esto fue lo que llamó su atención al principio. Luego vino el hecho de que lo miraban boquiabiertos con la boca abierta. Cuando se dieron cuenta de que los estaban mirando, sus expresiones de boca ancha pronto se cerraron y se perdieron de vista desde la esquina. Uno de ellos incluso había tropezado en el proceso, los grandes zapatos azules se cortaron contra el suelo y causaron la caída. Inmediatamente, el otro chico corrió hacia el niño caído y juntos se escabulleron. Era evidente que pudieron haber visto su actuación anterior y estaban asustados por ella. Perturbado, pronto lo siguió, sin desear que los niños tan pequeños sufrieran ningún daño, y reprendiendo mentalmente a Shinigami por siquiera involucrarlos en este tipo de situación. Sin embargo, lo que le esperaba al doblar la esquina era algo muy lejos de lo que esperaba. Los dos niños estaban trepando sobre un hombre de pelo blanco que les sonreía irónicamente. La expresión de ironía en el rostro del hombre pronto se desvaneció cuando los dos niños lo señalaron en la distancia. Hombre malo. Podía escuchar lo que los dos niños decían mientras señalaban con el dedo. En una inspección más profunda, se dio cuenta de que ya sabía los nombres de los dos. Sogyo no Kotowari. Eran las Zanpakuto del capitán de la 13ª división, Jushiro Ukitake, el hombre que actualmente estaba frente a él. Capitán Ukita. ¿Qué? Uno de los Shinigami caídos dijo con voz áspera en el suelo. Una espada aún atravesaba al Shinigami en este momento, y no pasaría mucho tiempo antes de que el hombre muriera. Corre, es demasiado fuerte. El rostro de Jushiro se oscureció al ver esta escena. Después de todo, Jushiro era un hombre amable, un capitán que atesoraba a sus subordinados, y era algo que Shirou podía captar solo del carácter del hombre. Tú hiciste todo esto. El tono de Jushiro era frío cuando llamó a Shirou. Shirou no lo negó. Hubo un silencio entre los dos cuando Jushiro se tomó otro segundo para mirar a través del campo de batalla, moviéndose para ver el camino de los cuerpos que quedaban tras la estela de Shirou. Tantos perdieron la vida, los puños de Jushiro estaban apretados, una profunda tristeza en sus ojos. Esto es imperdonable. Shirou no criticó la reacción de Jushiro, era encomiable que el hombre no se hubiera enfurecido todavía. Después de todo, Shirou sabía que lo habría hecho. Te detendré aquí y ahora. La resolución en el tono de Jushiro hizo que Shirou se tensara cuando una ola de energía espiritual se disparó hacia el cielo. Incluso la figura de Arribel que acababa de llegar al frente del edificio de la 12ª división, se detuvo y miró hacia atrás. Sin embargo, Arribel tenía confianza en Shirou y rápidamente avanzó a pesar de la sorprendente liberación de poder de Jushiro. Jushiro Ukitake fue uno de los dos prodigios entrenados por el propio comandante en jefe. Un genio en la espada y con una abundancia de energía espiritual, estaba en la cima de su generación. Incluso bendecido con un espíritu de duelo Zanpakuto. Olas, conviértanse en mi escudo. Los dos chicos que trepaban sobre Jushiro pronto se congelaron, una seriedad escondida bajo la picardía de sus ojos. Uno de ellos saltó hacia la izquierda de Jushiro, desvaneciéndose en motas de energía espiritual. Relámpago, conviértete en mi espada. El otro chico saltó a la derecha de Jushiro y rápidamente siguió el ejemplo del otro chico dando a Shirou un resoplido infantil. En ese momento, dos espadas tomaron forma frente a Shirou unidas por un hilo rojo tejido enroscado a través de chakras rectangulares de acero. Las hojas eran refinadas y brillaban con un brillo radiante que recordaba los patrones de luz de las olas. Esas espadas apuntaban hacia él, mientras otro par se alojaba firmemente dentro de su mundo interior. Sogyo no Kotowari con cada movimiento, había un repique de acompañamiento. El tintineo de las piezas de metal. No hubo palabras cuando comenzó la batalla, solo las chispas de brasas producidas por la rejilla de acero. El aire escapó de su boca cuando detuvo la espada con Kansou, pero cuando estaba a punto de contraatacar, tuvo que redirigir su espada. Sonido metálico. El rostro de Jushiro no tenía emociones, nada excepto las venas que se le saltaban en la frente, lo que indicaba la fuerza que estaba poniendo detrás de sus golpes. Shirou inclinó a Kansou hacia abajo, la espada de Jushiro chirrió contra él antes de que repentinamente retrocediera y empujara hacia adelante con un hombro.
Sin esperar el movimiento repentino, Jushiro de alguna manera lo había evitado saltando sobre él. Los reflejos que mostraba el hombre eran admirables, pero no serían suficientes para enfrentarlo en la batalla. En todo caso, esa tarea era más adecuada para quien fuera lo suficientemente fuerte como para afectar toda el área con presión espiritual. MMM. Algo se registró en su vista en ese momento, una tela roja parecida a una cuerda. Zarcillos de electricidad se movían a lo largo de su longitud, y fue solo después de escuchar el timbre familiar del chakram rectangular como amuletos que se dio cuenta de lo que era. Shogyo no Kotowari. Cuando la voz de Jushiro entró en sus oídos y la cuerda se envolvió rápidamente alrededor de su cuello, sintió que su cuerpo comenzaba a temblar involuntariamente mientras su visión se nublaba. ¡Ah, oh! Gritó Jushiro, levantando a Shirou sobre su hombro usando el impulso de su salto. Shirou, atrapado en la cuerda que ataba a Shogyo no Kotowari, fue impulsado hacia los escombros de arcos de electricidad que bailaban a través de su cuerpo. Jushiro respiró hondo, con un dedo todavía en la punta de Shogyo no Kotowari, donde alimentó su espada con una corriente de relámpagos Kido. Normalmente, este arte de Kido no debería haber sido tan dañino, pero debido a las habilidades de Shogyo no Kotowari, la fuerza ofensiva del ataque mejoró enormemente. Shogyo no Kotowari tenía la capacidad de absorber el ataque de energía de un oponente a través de la espada izquierda y dirigirlo a través de la cuerda de conexión donde los 5 encantos de la cuerda aumentan la velocidad y la presión del ataque. Normalmente, esto sería utilizado por un ataque enemigo, pero en este caso, había utilizado su propio poder. Exclamación de cierre. Jushiro se llevó una mano a la boca, tosiendo una bocanada de sangre. La maldita enfermedad que lo había estado atormentando estaba actuando de nuevo. Rápidamente lo obligó a bajar. Impresionante, pero no es suficiente, dijo Shirou mientras se sentaba de los escombros. Las quemaduras y cicatrices del ataque de Jushiro se curaron rápidamente cuando Shirou inundó su cuerpo con energía. El golpe de Jushiro no fue lo suficientemente fuerte como para romper significativamente la defensa de la piel de Shirou como un bastolorde de su calibre. Más aún cuando sus ojos pudieron detectar que Jushiro no tenía acceso a la inmensa energía espiritual que poseía el hombre. Una pena entonces. Incluso para esperar algún daño, Jushiro tendría que usar la hoja de su espada en lugar de la cuerda que los unía. Jushiro preparó sus espadas, arremetiendo de nuevo. Habría sido un tonto si hubiera dado tiempo al enemigo para adaptarse a la situación. Jushiro, como un prodigio criado por el propio comandante en jefe junto con Shunsui, sabía que mantener el ritmo de la batalla era fundamental. Jushiro se balanceó de nuevo, sus golpes ganaron fuerza mientras pensaba en todos los camaradas que habían perecido bajo las manos de Shirou. Fue imperdonable. Sabía lo que era ver morir a los que estaban debajo de él una y otra vez. Kaien había sido uno de los más impactantes, y el alivio que sintió al verlo con vida nuevamente fue inimaginable. Sin embargo, ese alivio había sido aplastado tan pronto como Kaien abrió la boca para explicar la situación. Ahora, no sabía qué hacer ahora que tanto Rukia como Kaien iban a ser ejecutados. Ver los cuerpos a su alrededor, no solo le causó dolor, sino que le recordó que Kaien y Rukia eventualmente serían como ellos. Su estado de ánimo era increíblemente amargo y se reflejaba en su salud. La sangre corría continuamente a la boca de Jushiro, pero él siguió balanceándose. Originalmente, había dado un paseo para librar a su mente de su confusión por el repentino ataque de los huecos, pero fue imposible después de escuchar la última orden de los 46 centrales. La fecha de la ejecución se había adelantado. No podía hacer nada a menos que actuara pronto. Sin embargo, sabía que las luchas internas en este momento de invasión provocarían aún más bajas. La sociedad de almas debe permanecer unida para vencer la amenaza de los huecos. ¿Cómo podría actuar por su propio egoísmo para salvar a su teniente y oficial sentado en este momento de crisis como había sugerido Shunsui? Fue este dilema lo que lo llevó a caminar afuera para despejar su mente. Poco sabía él sobre la escena de la carnicería que le esperaba. Jushiro retrocedió para evitar el golpe de Shirou, y lo pasó con cuidado con un estallido de Shunpo. Llegó directamente frente a Shirou, sus espadas apuntaron hacia adelante mientras apuñalaba. Timbre. El sonido fue acompañado por la lluvia que caía. Una tormenta había volado creada por el violento torbellino de la energía espiritual alrededor del Seireitei. Uno de hielo y fuego creando una tormenta. Shogyo no Kotowari presionó su punta firmemente contra el pecho de Shirou, la fuerza en él no pudo perforar.
La lluvia apelmazó el cabello de Jushiro hasta su frente, el agua actuó como un marcado contraste con la sangre que se escapaba de la boca de Jushiro cuando el hombre comenzó a toser violentamente. La otrora imponente figura de un prodigio de la espada, reducido a sus rodillas, cortando la sangre de su garganta. Shirou miró a Jushiro con solemnidad en sus ojos. Sabía que ese sería el resultado. Era evidente por las fluctuaciones de la energía espiritual de Jushiro que algo andaba mal dentro de su cuerpo. La imprudencia al utilizar la cantidad de fuerza espiritual que Jushiro había usado y la debilidad del cuerpo nunca fueron una buena combinación. Sogyo no Kotowari se deslizó contra el pecho de Shirou, dejando un rastro rojo cuando el filo de la navaja cortó una delgada línea sobre la piel. Era una pena que Jushiro no estuviera en buenas condiciones para pelear. Fue por eso que se contuvo en sus habilidades después de deducir esto. En honor a la valentía de Jushiro, no había usado ninguna otra habilidad más que su juego de espadas para luchar contra este capitán. Era un código guerrero. Un arte de la caballería que lo había molestado sin cesar. Y al final, el juego de espadas de Shirou fue inferior. El golpeteo de la lluvia continuó sonando junto con el silbido violento mientras Jushiro continuaba tosiendo sangre incluso cuando el hombre se desmayaba. Shirou dejó escapar un suspiro. En el transcurso de la pelea, no se había quedado sin aliento y no había gastado demasiada energía. Tendría que conservarlo si el verdadero monstruo que podía sentir dentro del Seireitei lo confrontara. Sin embargo, a partir de ahora, tendría que lidiar con la situación frente a él. Hombre malo, no lo toques. Eres un malvado. VBT. Las formas de Sogyo no Kotowari se pararon protectoramente frente al cuerpo de Jushiro. Uno de ellos incluso había reunido su coraje y se subió a sus hombros donde esas pequeñas manos que se habían cerrado en puños comenzaron a golpear su cabeza. Las lágrimas estaban en los ojos de ambos niños y con la incitación de uno de ellos, de repente fue rodeado por los dos. Los dos lo atacaron. Patadas y puñetazos débiles que no causan daños. Las acciones de ambos solo servían como una molestia. Demonios, uno de ellos incluso intentó colgarse de su cabeza con la esperanza de impedir que se acercara a Jushiro. Fue un esfuerzo infructuoso. Sin parar. Llamaron los dos, finalmente presionándose encima de Jushiro como si eso fuera a cambiar algo. Shirou suspiró. Solo voy a sacarlo de la lluvia, razonó. El frío solo empeorará las cosas. Sogyo no Kotowari se miraron y finalmente cedió cuando Jushiro soltó otra tos. Ese será mejor que no intentes nada o verás qué te pasa, amenazó Sogyo no Kotowari con los puños cerrados, un rubor rojo en sus rostros. Te prometo que no lo lastimaré, pero entonces tendré que contenerlo, intercambió Shirou. Ve bien, pero sin lastimarlo, hablaron los dos niños con nerviosismo. Era una reminiscencia de dos niños entrando en pánico por su padre. Terminadas las negociaciones, Sogyo no Kotowari se alejó de Jushiro y permitió que Shirou sacara al hombre de la lluvia. Una vez fuera de la lluvia, el problema principal vino en forma de con qué atar al hombre. Necesitaría algún tipo de restricción que bloqueara la energía espiritual que Jushiro podría usar fácilmente una vez que despertara para liberarse. La respuesta le llegó de Kyoka, quien lo dirigió a un edificio que explicó que era como una cárcel en la sociedad de almas. En el interior, encontró un paño de restricción de energía espiritual que usó para atar a Jushiro. Mientras tanto, Sogyo no Kotowari lo miraba fijamente, observándolo ansiosamente con sus grandes ojos verdes. ¿A dónde lo llevas? Sogyo no Kotowari preguntó cuando Shirou colgó a Jushiro sobre su espalda. Jushiro ahora era un rehén que podría usar para más adelante. No podía simplemente dejar que otro Shinigami lo encontrara y lo liberara, ni podía dejarlo bajo el poder de otro hueco. No dudarían en acabar con un Shinigami de clase capitán, sin importar si el hombre estaba enfermo. Después de sujetar a Jushiro en su espalda, Shirou se movió en dirección al edificio de la 12ª división, con Sogyo no Kotowari detrás de él. Eventualmente, pronto vio a Rivel saliendo del edificio de la 12ª división antes de llegar a la entrada. Cuando notó la expresión en su rostro, solo hubo dos palabras que escuchó claramente y que ella gruñó. Ella escapó. Ten cuidado, susurró Kukaku mientras señalaba hacia arriba. Ichigo y los demás pronto notaron la presencia de un grupo de huecos voladores que atacaban a otro grupo de Shinigamis. Las olas de presión espiritual generada les permiten a todos saber cuán fuertes eran esos combatientes de arriba. Esto era una locura, y Kukaku había insistido más de una vez en no involucrarse sin importar quién muriera frente a él.
Esos eran huecos de clase adjuchas como mínimo, y uno solo requería la fuerza de todo un equipo de Shinigami para derribarlos. Eran como ratones deslizándose bajo una batalla entre gigantes. Orihime, no te atrevas, siseó Kukaku. Más que tener que recordárselo a Ichigo, era Orihime quien más preocupaba a Kukaku. Después de todo, Ichigo no podía curar a otros, pero Orihime sí. La cantidad de Shinigami heridos por los que se habían escabullido era demasiado numerosa para contarla, pero en cada encuentro, Kukaku sentía que estaba librando una batalla mental. No puedes ir a curarlos. ¿No entiendes que somos tan intrusos en el Seireitei como esos huecos? Peor aún, di que logras curarlos y los curados traen más aliados heridos, seríamos el objetivo principal número 1 para esos huecos. Esto es guerra, y tenemos nuestro objetivo. Cada Shinigami sabe a qué se han apuntado desde sus días en la academia. Déjalos. Pero hermana, Kakain no se iría ni una palabra más, Ganju, dijo Kukaku, interrumpiendo a Ganju. Sus manos estaban cerradas en puños, y estaba claro que esta decisión era mucho más difícil para Kukaku que para ellos. Se quedaron en silencio, recordando el problema en el que Kukaku ya se había metido en su nombre después de vencer a un centinela de la pared después de que Hidambo levantara las puertas. Solo sigue mis instrucciones, dijo Kukaku. Por lo que recuerdo, el Seireitei retiene a la mayoría de sus prisioneros en la torre de aislamiento antes de que los 46 centrales decidan un veredicto. Esa torre frente a nosotros es nuestra mejor oportunidad de encontrar la verdad de este asunto. Para Kukaku, el asunto con Rukia difícilmente podría compararse con el tema de la supervivencia de su hermano mayor. Entonces vámonos, dijo Karen tratando de avanzar. Sin embargo, Ichigo firmemente plantó una mano sobre su hombro, colocando a Karen detrás de él y en medio del grupo. Karen los miró, pero no habló de eso ya que tenían que guardar silencio para evitar ser detectados. Las explosiones resonaron por todo el paisaje, y pronto apareció un calor sofocante que hizo que la espalda de Kukaku se pusiera rígida. El comandante en jefe, murmuró para sí misma antes de girarse hacia todos los demás y señalarles que se detuvieran. De aquí en adelante, la seguridad se va a endurecer exponencialmente. No hagas nada imprudente, aconsejó. Ichigo y todos los demás aceptaron rápidamente el consejo de Kukaku, pero cuando comenzaron a avanzar, Kukaku se congeló. Fue simplemente porque el camino que había tomado antes cuando estuvo por última vez dentro del Seireitei se redujo a escombros. Los cuerpos estaban esparcidos por todas partes, y ya no había ninguna estructura detrás de la cual esconderse para evitar la detección. Esta escena era mucho peor que cualquier cosa que hubieran encontrado. Después de todo, ella los había estado guiando a través de áreas discretas y la cantidad de víctimas encontradas allí era mínima. Sin embargo, esto era diferente. Fue una matanza como la que la llevó a una sola conclusión de los enemigos que una vez había visto arriba. Un Bastolorde debe haber estado aquí. Ningún otro hueco o grupo de ellos podría tal destrucción en un corto período de tiempo. Esto fue increíblemente desagradable. Pero, sobre todo, se olvidó de lo más importante. Tonto. Llamó a Ichigo. El paisaje había causado agitación en Ichigo y el ya débil control que tenía con su energía espiritual estalló fuera de control. Era como una antorcha explotando en la oscuridad. No había forma de que los Shinigami o los Eiyous no lo notaran. Joder, corre. Kukaku estalló hacia adelante. Solo tenemos que pasar esa fila de escombros de allí y entraremos en un distrito más seguro donde podamos protegernos. Ichigo, date prisa y recoge esa maldita energía espiritual tuya. Ishida, ayúdalo. Presa del pánico, todo el grupo se apresuró a seguir las instrucciones de Kukaku, pero ya era demasiado tarde. Desde lo alto del cielo se escuchó un grito alto y claro. Milar-Rose, hay más de ellos. Al aparecer, Kukaku se sorprendió al ver una figura humanoide en la distancia mirando al grupo que corría. Bastolorde, tartamudeó. Su cuerpo rápidamente comenzó a sentirse como gelatina con las ramificaciones de todo. Claramente, no fue solo ella, ya que todos se vieron afectados. Más aún cuando apareció otra figura humanoide en el lejano este. 2 Bastolordes. ¿Qué podrían hacer en esta situación? Para empeorar las cosas, en su estupor mirando a los Bastolordes en la distancia, no notaron la forma de acercarse de un grupo completo de adjuchas que los había rodeado. Mantente cerca, tartamudeó Kukaku, su confianza en la situación cayendo. Si tan solo Yoruichi estuviera aquí.
Juntos probablemente podrían haber pensado en algo. Sus espaldas presionadas una contra la otra, blandían sus armas. Kukaku tenía una bomba incendiaria en la mano, Ichigo con su espada, Ishida con su arco, Orihime con sus horquillas y Karin con un par de guantes que le dio Kisuke. Ganju era el único que todavía estaba estupefacto, pero una rápida patada de Kukaku y rápidamente blandió sus armas que guardaba en una bolsa. El poder que exudaban los huecos era sofocante. Era un grupo completo de adjuchas y detrás de ellos había dos bastolordes. Ichigo se adelantó para combatirlos porque sabía que la situación era su culpa. Karin lo miró como si estuviera loco, gritándole que volviera a una posición más segura. Sin embargo, cualquier idea de una posición más segura pronto abandonó su mente cuando los huecos a su alrededor comenzaron a cargar un ataque que Ichigo solo había visto una vez. E incluso entonces, apenas se desvió. Ceros. Sin embargo, justo antes de que la situación pudiera empeorar, una voz atravesó el sonido de los ceros crecientes. Era la voz de una adolescente todavía estridente y a punto de convertirse en algo más femenino. Solo pronunció una frase cuando los huecos que los rodeaban se separaron repentinamente. Ichigo, ¿qué diablos?